Muy buenas tardes, se abre la sesión. Tenemos vía Skype a don Juan Carlos y don Roberto. Don Juan Carlos desde la ciudad de Temuco. ¿Cómo está usted? Más o menos. Buenas tardes. Buenas tardes. Y don Roberto desde Pozo Almonte, desde el norte de nuestro país. Buenas tardes. Buenas, un gusto. Igualmente. Don Juan Carlos, lo escucho. ¿Cuál es su caso? Mire, yo pido que estoy solicitando el cese de pensión de alimentos porque yo no soy el padre biológico del niño. En este caso, don Roberto. Entonces yo pido, yo me he tratado de acercar al lado de él, me traté de acercar y él me dijo que yo no era su padre, entonces él necesitaba conocer a su padre porque él vivía con él. Ya, usted no es el padre biológico, pero ¿usted reconoce a don Roberto como hijo legalmente? ¿O lo reconoció? Sí, lo reconocí legalmente. Sí. Ya, o sea, es el padre legal. Claro. ¿Hace cuánto que lo reconoció? ¿O cuándo lo reconoció? A los 3 meses la conoció embarazada y él estuvo de acuerdo en reconocerme. Ya. A él en ningún momento se le obligó ni nada. Ya, o sea, él realizó el acto de reconocimiento sabiendo que este hijo no era biológicamente de él. Fue un acto voluntario y consciente. Correcto, mi mamá ya tenía 3 meses de embarazo cuando lo conoció. Ya, o sea, desde que usted nació, este caballero ha sido su papá. Sí, pues, o sea, él toda mi infancia, entre comillas, fue mi padre. ¿Y usted le dice papá? Los 2 años, hasta los 12 años, porque él luego se fue de mi vida. Yo con él no tengo, o sea, él cuando era niño obviamente yo le decía papá, pero obviamente que en el tiempo él se fue, se alejó de mí y ya no tengo el mismo apego, obviamente, ya no tengo un apego paternal con él. ¿Y le gustaría tenerlo? Mire, por las cosas que vivimos, sí me gustaría tener algún contacto con él para poder obtener información y por qué surgió todas las situaciones que surgieron en su momento, por qué se fue sin decirme nada o cosas así. ¿Y a su padre biológico usted lo conoce? Sí, lo conozco. Mi mamá mantiene una relación con él hace 7 años aproximadamente. ¿Volvió con él? Pero volvió con él correctamente, pero o sea, imagínese, llega un hombre cuando yo ya tengo 12, 13 años, de que aquí vengo yo, soy tu papá, créame que no obtuvo mucho de mí. Me imagino. O sea, a usted con quien le gustaría tener un contacto como papá y tener una vinculación como padre, entonces debo suponer que es con don Juan Carlos. Es lo más cercano que tengo actualmente a un padre. ¿Pero le gustaría tener una relación con él? ¿Le gustaría que esta relación pudiera crecer en el tiempo, pudiera repararse esta ausencia? Es que yo a él lo veo como un padre, pero el problema es que si se solucionan las diferencias que hay, probablemente sí me gustaría tener alguna relación con él, como le digo, pero no actualmente como estamos, sin hablar hace 3 años, y la única vez que hablé con él, la última vez que hablé fue con su parada narcisista de hola, soy yo me voy a ir a Estados Unidos, a Oklahoma en un par de meses, yo en ningún momento, ¿cómo estáis? Pero es que no hay papás perfectos, pues. Todos los papás tenemos, los papás, las personas, los amigos, todos estamos llenos de defectos, de errores, de equivocaciones. Es como de la esencia del ser humano. Don Juan Carlos, a mí me parece sumamente importante lo que estaba diciendo su hijo Roberto. Más allá de que esto sea solo un acto de reconocimiento y efectivamente no haya lazos sanguíneos, como usted fue lo primero que nos señaló, todo el relato posterior que hace don Roberto respecto a que usted es lo más cercano a un padre que conoce, que si bien conoce hoy en día a su padre biológico porque la madre reanudó la relación con él hace 7 años, él siente que este padre biológico es un desconocido, un extraño, no tiene ninguna relación con él, y que
y que esta relación con usted está rota solo hace 3 años, que ustedes se han alejado estos últimos 3 años, pero que él ve una luz de esperanza de que esto pudiera a lo mejor repararse o reencontrarse. ¿Qué le parece a usted, don Juan Carlos? ¿Podría agregar algo antes de que hable? Dígame, ¿qué le quiere agregar? ¿Qué le quiere agregar? La última vez que lo vi fue hace 3 años, pero la relación ya estaba, él se fue del lado de mi madre hace mucho antes que eso. Yo lo vi en tercero medio aproximadamente, pero él yo no lo veía desde séptimo, sexto, creo. O sea, desde los 10 años más o menos. Desde los 10 años aproximadamente que yo no tenía contacto con él. Y luego ya lo tuve en tercero medio, como le digo, porque él se puso en contacto conmigo para hablar de él. O sea, para hablar. Yo, todas estas preguntas que le hago y toda esta conversación que estoy teniendo con usted, es en razón de ver la posibilidad de poder reparar la relación entre ustedes, porque una cosa son las obligaciones legales, que mientras él sea su padre legal, mientras haya el acto de reconocimiento se mantenga válido, no haya una impugnación ni una reclamación por parte de su padre biológico, es don Juan Carlos quien tiene la obligación legal de pagar esta pensión de alimentos y de cumplir con todas las otras obligaciones que significan ser padre. Pero más allá de eso, que es una obviedad y que uno puede exigirla a través del tribunal, incluso por la fuerza si fuese necesario, está la reparación de la relación emocional entre ustedes. ¿A usted, don Juan Carlos, no le interesa poder reparar esta relación con su hijo Roberto? Lo que pasa es que él no es mi hijo biológico, digámoslo así. Lo sé. Yo traté de reparar la relación, conversar con él, pero él me dejó claro que yo no era su padre biológico y que él necesitaba conocer a su padre real, digamos. Ahora, yo con mi enfermedad y con todo lo que me ha sucedido a mí, yo no tengo cómo pagar la pensión alimenticia, si esa es la verdad. No tengo cómo. Nunca la pagaste. Nunca la pagaste. Qué terrible haber reconocido a ese niño, porque yo no me merezco esto, no me lo merezco. Lo que no se merece su hijo es tener un poco hombre como padre como usted. Un desagrado haber conversado con usted. Hasta luego. Siempre sean todos bienvenidos a nuestro programa. Yo sé que la estoy interrumpiendo, que el caso estaba súper bueno, pero es para contarle un secretito. Easy nos ha demostrado que cuando un hogar se renueva, también lo hacen quienes viven en él. Ejemplo de ello es la historia de Cristian, un joven con discapacidad que ha luchado por su independencia y mejorar su calidad de vida. Una nueva terapia de hogar hizo realidad su sueño de un hogar cómodo con un baño totalmente adaptado para facilitar su desplazamiento y fortalecer su autonomía. Gracias a Easy y a sus colaboradores de la Fundación El Mejor Cambio por el amor por este hogar. Y estábamos viendo un caso de estreno. Juan Carlos no quiere pagar más pensión de alimentos. ¿Por qué? Porque dice que reconoció a un niño con el que hoy no tiene ninguna relación. ¿Será así de fácil hacer algo y después borrarlo? No es tan fácil como él pretende, pero veámoslo en el desarrollo del caso. Ahora, yo con mi enfermedad y con todo lo que me ha sucedido a mí, yo no tengo cómo pagar la pensión alimenticia, si esa es la verdad. No tengo cómo. Nunca la pagaste. Nunca la pagaste. Pero, claro que la pagué, pues, hijo. Claro que la pagué. Y con las dos pensiones, con los 2 10% los pagué completito, entraron completo. Sí, pero eso no fue un acto voluntario suyo, pues señor. Eso fue porque evidentemente había una deuda y por disposición de la ley se le retuvo el 10%, los 2 10%. Claro. No fue un acto de generosidad y responsabilidad suya. Fue un acto que se le impuso por ley. Pero yo anteriormente, cuando yo me separé de su madre, me fui a Santiago y yo me puse a trabajar y lamentablemente yo no sabía que ella tenía una cuenta del Banco Estado de pensión alimenticia, entonces yo le daba por mano. Dígame por mano. Por mano, claro. Por mano. Yo no sé hasta cuándo, insisto, voy a ponerme bien pesada con este tema, más de lo usual.
¿Hasta cuándo tienen el descaro de venir a decirme en mi cara, es que yo no sabía que había una cuenta del tribunal y yo pagué por mano? Si a todos se les explica, el tribunal va a abrir una cuenta y es acá donde tiene que depositar. Y los jueces o las juezas de familia se toman la paciencia de decir, no paguen especies, no paguen por mano, no paguen de otra forma, paguen la cuenta del tribunal. Y resulta que ahora todos los hombres condenados por pensión de alimentos de este país, ninguno sabe que hay una cuenta para depositar la pensión. Y todos, absolutamente todos, pagan por mano. ¿Qué pasa nuestra psicóloga Marisol Sagredo? Marisol, no tengo claro si efectivamente acá hay una posibilidad de reparar, porque por un lado hay un hijo muy desilusionado de un padre con razones de sobra, desaparece de la vida de él hace 10 años y no se ha preocupado. Un descaro venir a decir hoy día que no quiere pagar pensión de alimentos porque no es hijo de él, si él perfectamente lo sabía cuando lo reconoció y cuando asumió. Y una irresponsabilidad además, tomarse tan livianamente la responsabilidad de ser padre. Porque esto, supongamos que él hubiera adoptado a un niño de 1 año, o sea, ahora, después de 10 años, estaría en la puerta devolviéndolo. Sí, efectivamente. Acá, cuando uno le pregunta a Juan Carlos por qué se hizo cargo de un hijo sabiendo que no era de él desde el minuto 1, él dice que él no podía ser papá, pero que tenía el instinto de ser papá. Y que por instinto él firmó este papel en donde él se hacía cargo como papá. Pero el instinto no es que aparezca en un minuto, después no aparece nunca más. Entonces, pasa a ser como comprar un auto. Yo firmo el papel porque es un auto nuevo, tiene olor a nuevo, no tiene kilometraje, lo voy a pasar súper bien con él, pero cuando ya lo usé, bueno, ya no me satisface, entonces lo devuelvo. Esa es un poco la mecánica que está usando eso para habla relacionarse. Si yo pudiera definirlo, evidentemente sin conocer tu área, sin ser una experta ni mucho menos, si yo tuviera que decir, aquí lo que no hay es instinto paternal. Es todo lo contrario, hay 0 instinto. Porque uno por instinto, si es que existe ese mal llamado instinto, lo que esperaría sería que a pesar de siguiera cuidándolo, siguiera cercano a él, siguiera preocupándose por él, porque más que mal es un niño que él conoció de recién nacido hasta los 10 años que tuvieron contacto directo y vivieron en la misma casa. Es que ese es otro tema, no fue así. Porque Roberto hasta los 5 años se crió con la abuela en una ciudad alejada de donde vivían los papás. Aunque vamos a hablar de papá porque en esa época para él era el papá. Por lo tanto, tampoco tuvo una relación de hijo con él ni con la madre. Incluso cuando lo pasó mal en ciertos minutos, estuvo enfermo, ninguno de los dos se hizo cargo. Nunca mandaron ningún tipo de pensión a la abuela. O sea, no estamos hablando solo de un padre ausente, sino que también de una madre ausente y un padre biológico ausente. Sí. O sea, a Roberto le tocaba armarse solo. Yo podría decir que él, de cierta manera, es un poco huérfano. Y estuvimos conversando y él todavía no supera el no sentirse arraigado, porque hoy en día con la mamá tampoco tiene una relación estrecha, con el padre biológico tampoco tiene una relación estrecha. Entonces él siente que lo más sano que ha tenido en la vida como familia fueron un par de años con los que vivió con su mamá y con este papá, que no era biológico, pero que para él era papá, y él por eso es que no quiere soltarlo, porque siente que fue lo más sano que tuvo, lo más cercano que tuvo a una familia, una relación. Entonces, el descartar la idea... Con la abuela? La abuela estuvo con él primero, después se fue un par de años hasta que se separaron los papás y después volvió a la abuela. La abuela era su figura materna, pero igualmente él sabía que tenía una familia lejos. A mí me tiene bien preocupada su actitud, don Roberto, porque entiendo que lo que estamos hablando es sumamente doloroso. Y yo creo que lo hace más doloroso, a lo mejor es el cuestionamiento de uno dice, ¿por qué yo? Porque habiendo tanto papá y tanta mamá que cuidan a sus hijos, que quieren a sus hijos, ¿por qué yo ni siquiera uno de los dos? Y lamentablemente creo que no hay explicación para eso. Yo ya perdí la cuenta de cuántas veces he preguntado en este programa a papás o a mamás que han olvidado a sus hijos, ¿por qué? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se puede?
nunca he escuchado una explicación razonable. Y creo que simplemente no la hay. Y uno con los sucesos que le toca vivir en la vida, mi querido Roberto, por dolorosos que sean, uno siempre puede tomar la opción de cómo vivirlos, de cómo asumirlos, de qué significado darle dentro de la vida de uno. Uno puede optar entre quedarse en la queja, en el dolor, o asumirlo como una experiencia dolorosa sin duda, pero una experiencia para crecer desde ahí, para armarse desde ahí, para formarse desde ahí. Y a veces es sano decir, esto es lo que hay, no hay más. Esto es lo que a mí me tocó. No tengo un papá que quiera asumir y que sea lo suficientemente hombre, ni tengo una mamá que a lo mejor sea lo suficientemente empática para asumir sus responsabilidades. Pero se tiene usted. Se tiene usted. Con una experiencia que pueda asumir positivamente, es decir, esto es lo que yo no haría en mi vida, lo que me hicieron a mí. Lo que hizo este papá, lo que hizo esta mamá, lo que hizo este papá biológico. ¿Cómo no ser un papá? ¿Ah? ¿Cómo no ser un papá? ¿Cómo no ser un mal papá? Tal cual. Esto es lo que yo no haría, esto es lo que yo no voy a repetir. Y yo voy a demostrarle al mundo y a la vida que yo solo puedo más que con ellos al lado. Usted tiene la capacidad para hacerlo. Y está en un punto súper importante, porque está terminando su preadolescencia, entrando recién a la juventud, donde tiene que tomar muchas decisiones. Y bueno, yo le voy a pedir a Marisol, que es la psicóloga, que hable respecto a eso con usted. Yo no tengo ese conocimiento, hablo solo de la vida y desde mi experiencia. Y siento mucha empatía con lo que le está sucediendo, con la imagen que veo, con las emociones que veo que está viviendo. Sé lo duras que son, sé que son tremendas, pero también sé por experiencia propia que uno decide cómo recoger esa experiencia en la vida y cómo utilizarla para mejor y no para mal. Yo creo que por eso, Roberto, es tan importante la decisión que tú tomaste cuando tu mamá y tu papá biológico te preguntaron si querías ser reconocido por tu papá biológico y tú dijiste que no. Y lo dijo con mucha certeza. Y es porque tú sabías que algo de tu infancia había sido positivo, que tu experiencia con tu papá no biológico había sido positivo y que tú querías conservar eso, no quedarse con nada, porque tú asumes que tu papá biológico no es papá para ti. Y ojalá esto le sirva también a Juan Carlos, que sepa que su hijo no quiso dejar de tener su apellido por lo bonito que vivió, que fue breve contigo, Juan Carlos. La madre de Roberto, doña Carolina, nos envió un audio. Escucha. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Pardo, soy la madre de Roberto. Inicié la demanda en el año 2010 por medio de una mediación. Él nunca pagó la pensión y tampoco cumplió con las visitas. Cuando yo lo conocí, yo ya tenía 3 meses de embarazo, se lo dije, y él quiso reconocer a mi hijo. Nadie lo obligó, ni mi padre, ni mi madre, y menos yo. El padre biológico y yo tenemos una relación de pareja hace 7 años y quería impugnar la paternidad de Roberto, pero mi hijo no quiso y yo respeté su decisión. A los 18 años, mi hijo tomó la titularidad de la demanda. Ahí está clarito, don Juan Carlos. Don Roberto, a pesar del distanciamiento, a pesar de lo mal que han estado estos últimos 10 años o 9 años, quiere seguir siendo hijo suyo. ¿Algo que opinar, don Juan Carlos? Sí, yo no entiendo. Él me dice una cosa y después la mamá sale con otra cosa. Me dice que el niño me dijo a mí que él no quería tener nada que ver conmigo. Qué terrible haber reconocido a ese niño, porque yo no me merezco esto, no me lo merezco. Lo que no se merece su hijo es tener un poco hombre como padre como usted. Un desagrado haber conversado con usted. Hasta luego.
y lo que hizo fue, tú ya tenés tu papá, y me bloqueó. Yo no podía ir a la casa, no podía. Qué terrible haber reconocido a ese niño, porque yo no me merezco esto, no me lo merezco. Lo que no se merece su hijo es tener un poco hombre como padre como usted. Un desagrado haber conversado con usted. Hasta luego. Él me dice una cosa y después la mamá sale con otra cosa. Me dice que el niño me dijo a mí que él no quería tener nada que ver conmigo, que yo como padre a él no le servía, porque su padre biológico, él quería conocer a su padre biológico. Él me lo dijo. Entonces, lo que usted está diciendo no se contrapone en ningún sentido con lo que acaba de expresar. Uno, que esté enojado con usted, claro, si lleva 9 años desaparecido y no ha pagado ni un peso, por supuesto que tiene que estar enojado, es lo esperable que esté enojado. Dos, que quiera conocer al padre biológico, es razonable, que quiera saber de dónde viene, quién es. Eso no quiere decir, ninguna de esas cosas es incompatible que, por otro lado, diga, si yo quiero seguir siendo hijo de Juan Carlos, quiero seguir llevando el apellido de Juan Carlos. Y si con alguien me hubiera gustado reparar una relación, es con Juan Carlos. No son incompatibles las cosas que usted está diciendo. Claro, es que eso es lo que dice ella, lo que dice que yo lo reconocí voluntariamente, sí es cierto, porque yo cuando lo vi nacer, lo vi tan indefenso, tan frágil, que dije yo, como el padre no quiere nada con él, yo lo voy a reconocer. Eso fue lo que hice yo. Si tú ves ahora, pero ¿por qué cualquier cosa que pienses en la calle, tú lo vas a adoptar? Esa es la parte que yo no entiendo. ¿Por qué yo tengo que pagar? Tengo que pagar. Si tú ves a un niño botado en la calle, un perrito botado en la calle y lo ves indefenso, lo vas a adoptar por un par de años y después lo vas a ir a votar. ¿Eso me estás queriendo decir? Jamás. Yo cuando me junté contigo te llevé a almorzar y te di mi número telefónico para que me llamara en caso de que tú necesitaras algo. Yo no hubiera querido nada contigo, no hubiera hecho eso, para nada. Juan Carlos, ¿qué edad tenía Roberto cuando tú hiciste eso? 17 años. ¿Y llevaba cuántos años sin verte? Yo me trataba de comunicar, llamaba a la abuela, llamaba al abuelo. ¿Cuántos años llevaba sin verte? Dónde estaba, cómo podía comunicarme con él. ¿Cuántos años llevaba sin verte? Como 3 años, sí. ¿Y tú crees que en esos 3 años él tenía que tratarte súper bien, dejando de verte siendo un niño y ahora siendo un adolescente? Pero sí, la madre me prohibió la entrada a la casa, ¿no? Me dijo que yo no podía ir a la casa, no podía No te hiciste cargo, Juan Carlos, no te hiciste cargo como papá. Entonces, ¿cómo quieres que él haya sido un adulto, que se comportara como adulto, que dijera las cosas concretas que tú querías oír? Si él era el hijo, él era el niño y él era el vulnerable. Tú estás pidiendo que él tenga consideración contigo, poniéndote a ti en el centro y a ti como la víctima. Y aquí la única víctima fue Roberto. Además, impresiona, porque es un discurso bastante común en padres de este estilo, padres que desaparecen. Punto 1. Reconocer un hijo se supone que es un acto de madurez, de adultez, y por lo tanto hay consecuencias, hay responsabilidades que asumir. Y la ley no tiene por qué suponer que los hombres que van al registro civil a reconocer un hijo que no es de ellos son unos seres impensantes que actúan por instinto, como lo llama él. No. La ley presume que las personas actúan con la inteligencia de un ser humano promedio, no de un superinteligente ni tampoco de una persona con un déficit intelectual, sino que promedio. Y un hombre promedio entiende perfecto que todos sus actos tienen consecuencias. Punto 1. Punto 2. Más allá de lo técnico y jurídico o legal, que significa el actuar de un ser humano en el mundo legal, como ir a reconocer un hijo, está la parte emocional. Fíjese que a mí no se me ocurriría de alguno de todos mis perritos que hay en mi casa, que son hartos, decir, no, este se está portando muy mal, así que lo voy a devolver, o lo voy a ir a dejar a alguna parte, o no, este ya no me gusta, ya creció mucho.
Cuando uno asume la responsabilidad de otro ser vivo, esa responsabilidad debiera ser para toda la vida, no hasta que me aburra, no hasta que me delata, no hasta que el otro se porte mal. Eso es ser adulto responsable. Lo demás es una irresponsabilidad. Hacerse cargo de un ser vivo, niño, animal, planta, y 2 meses después, ay no, me aburrí, ahora no, es una irresponsabilidad. Y eso es lo que usted está haciendo, una irresponsabilidad. 3, echarle la culpa al resto por lo que uno no hizo, vuelve a ser una irresponsabilidad. Y ya voy a la tercera suya. Si yo no llego a trabajar, podrán haber 20 circunstancias alrededor que provocaron esto, pero finalmente la responsabilidad, quien debe poner la cara y quien debe dar las explicaciones, soy yo. No el chofer que no me trajo, no el señor que chocó en la esquina, no el despertador que no sonó. No, soy yo la que tengo que poner la cara y dar las explicaciones. Aquí el que deja de ver a su hijo y tener relación con su hijo es usted. Sea por la razón que sea que la madre se lo impidió, sea que le dio lata ir al tribunal, sea que se desmayó y estuvo 7 meses durmiendo como la bella durmiente, no tengo idea. Pero el que deja de comunicarse con el hijo es usted. Entonces el que tiene que dar explicaciones es usted, no el resto del mundo. Y último, cuando uno quiere algo, señor, lo hace. Tratar de tapar el sol con el dedo, como lo hace usted. No pagué porque no sabía que había que pagar. No sabía que hay un banco donde se deposita. No sabía que podía demandar visitas. No sabía que tú me querías ver. Usted no sabe nada. Y fíjese que tiene solo 56 años. Entonces, esas respuestas que usted nos da, lejos de conformarnos a nosotros y menos a su hijo, lo que hacen es irritar. Porque lo que su hijo debe estar pensando en este minuto, este señor me está viendo la cara. Yo creo, sentí la necesidad de verlo, de saber cómo él estaba, pero a mí me cerraron la puerta en las narices. Y para eso existen los tribunales, no sé si los conoce. ¿Los has escuchado alguna vez? Sí, no, sí los conozco. Entonces, los conozco. Su hijo tiene 19 años, señor. Su hijo tiene 19 años. Ayer podría haber tomado el teléfono y haberse comunicado con él directamente sin que nadie le hubiera cerrado la puerta en las narices. Ayer, anteayer, hace 5 años, ya su hijo podía contactar un teléfono y hablar directo con usted. Yo incluso cuando le retuve el primer % me intenté poner en contacto con él para ponerlo al tanto de que se lo iba a retener y que habláramos y algo. Y lo que hizo fue, tú ya tenés tu papá, y me bloqueó. Entonces... A mí me retuvieron el primer y segundo 10%. Maravilloso, qué bueno. Correcto, yo te lo retuve, sí. No te voy a decir que no, yo te lo retuve. Pero está perfecto, está ejerciendo su derecho nomás. Pero ¿y por qué no le retiene el padre biológico? Porque usted lo reconoció. Porque usted lo reconoció sin que nadie le pusiera una pistola en el pecho. Porque usted lo reconoció. ¿Cuál es mi apellido? Es un... niño? Don Roberto, no se exponga ni lo quiero exponer a que usted tenga que dar explicaciones de por qué usted es hijo de él. Cuando usted se convirtió en hijo de don Juan Carlos, usted tenía 0 años. Un día de rancío. Era alguien que no podía tomar ni opinar al respecto. En cambio, don Juan Carlos era un hombre adulto, en pleno uso de sus facultades mentales, decide ir al registro civil voluntariamente, firmar un acta de reconocimiento y pasa y se convierte a ser padre de don Roberto. Me imagino que no tendrá la cobardía de volver a repetir que usted no sabía lo que hacía. No, eso no. ¿Algo más que agregar, Marisol? Yo quiero decirle algo a Roberto. Yo creo que este rito de haber venido acá y plantear tu caso tiene que ser la puerta final de la búsqueda de un papá. Tú tuviste un papá un par de años, quédate con ese recuerdo y después ya no tienes papá, pero tienes que quedarte con lo que funciona de eso, Carmen Gloria. Y yo quiero destacarlo en Roberto. Él quiere estudiar una carrera que es terapia ocupacional porque uno de sus hermanos biológicos, que es hijo de mamá y papá biológicos, tiene un trastorno.
y él siente que tiene que apoyar a sus hermanos, más allá de sus padres, siempre está presente y para él sus hermanos son lo más importante. Él se ha transformado de alguna manera en papá de esos niños. Y eso muestra que de lo mal que lo has pasado, ha resultado algo muy positivo. Y yo te felicito. Y sigue así. Muchas gracias. Gracias. Don Juan Carlos, usted actualmente paga, o debiera pagar, porque no paga, debiera pagar por pensión de alimentos 40.000 pesos. ¿Es así, don Roberto? Quiero pedir el aumento de pensión, ya que él en ningún momento me ha pagado la pensión y 40.000 pesos, créame que primero eran 30, con los reajustes se volvieron 40. Y también estuvo a cargo de mi salud, creo, y mi educación. ¿A cuánto aspira que sea la pensión de alimentos? Mire, es que en realidad yo soy súper ignorante en ese tema, no sabría cuánto se puede pedir ni nada, pero para mí 40.000 pesos es una pensión muy precaria, además de que nunca la pagó. O sea, por lo que tengo entendido son 150 lo que se puede pedir con un mínimo de sueldo. Sí. Don Juan Carlos, ¿cuánto está dispuesto usted a pagar por concepto de pensión de alimentos en forma voluntaria? ¿Y cómo voy a pagar si no, señorita, no estoy trabajando? No puedo trabajar porque estoy impedido. Uso bastón ortopédico. No. Pobre. ¿Y de qué vive entonces? Pero yo vivo del IFE. Pero tenía auto. ¿Cómo tenía auto? No puedo sacar de ninguna otra parte porque no tengo cómo. No tengo propiedades, no tengo nada. La ley obliga a los padres, incluso en estado de cesantía, a pagar pensión de alimentos igual. Y cuando no quieren hacerlo, los obliga a aquello. Sí, lo sé. Y usted ya tiene una deuda por pensión de alimentos por la cual se le puede decretar cualquiera de las medidas de apremio que contempla la ley, incluida la reclusión nocturna, que es ir a dormir a la cárcel. Qué terrible, señorita, qué terrible haber reconocido a ese niño, porque yo no me merezco esto, no me lo merezco. ¿Sabe lo que no se merece? Lo que no se merece su hijo es tener un poco hombre como padre como usted. Uno espera que un hombre que vaya al registro civil y asuma un hijo como tal, tenga la hombría y tenga los hasta el final de la vida. Y no que tenga la frase a flor de labios, como la dijo usted, una frase vergonzosa, que de lo único que habla es de su mediocridad. Un desagrado haber conversado con usted. Hasta luego. Mi querido Roberto, ponerle un punto final a veces a un tema es tremendamente doloroso y esto ha sido terrible. Creo que en el fondo de su alma usted tampoco esperaba más de este caballero. No mucho, la verdad. Y que sirva de punto final. De punto final. Sí, correcto. De punto final por la relación, ¿ah? Se bien enfática. No, sí. De punto final como búsqueda de quiero un papá, quiero una relación, eso ya no fue. Ni vale la pena con alguien de esta calidad. No. Usted está muy por sobre esto. Lo que usted tiene que preocuparse es solo y exclusivamente de sus derechos. Correcto. Y sus derechos son tener una pensión de alimentos que le debe proporcionar el papá y la mamá. Y esa porción de alimentos le va a permitir terminar sus estudios, cumplir su sueño y realizarse. Y eso es un derecho suyo, un derecho. Y obligación de los progenitores, del papá y la mamá, legales. Correcto. Tendría que demandar a los dos, entonces. Demande a los dos en forma independiente, a ambos, al papá y a la mamá. Al papá ya tiene una pensión fijada, así que tiene que solicitar aumento de pensión de alimentos. Nosotros por interno le vamos a mandar las indicaciones. Y con su madre tiene que iniciar una pensión de alimentos, demanda de pensión de alimentos que empieza primero por la mediación y luego por la demanda sigue adelante, para que obtenga los recursos necesarios. No sé, me duele el alma que haya tenido que escuchar estas frases impresentables de su padre. Pero creo por otro lado, mi querido Roberto, que a veces es necesario escuchar estas cosas para no seguir buscando, no seguir perdiendo tiempo detrás de quien no vale la pena. ¿Cierto? Correcto. Sí. A algunos nos toca armarnos solos. Y así es nomás.
Hay que dejar de preguntarse Correcto. por qué, sino que hay que preguntarse, como nos enseñó Marisol una vez, ¿para qué? A lo mejor será para que se luzca más, para que se valore más. Un abrazo enorme a la distancia. Lamento mucho que por la razón de pandemia no pueda estar acá en el estudio. Todo el ánimo del mundo. Le vamos a dar las indicaciones para que inicie las acciones en contra de ambos padres. Y con esto Muchas gracias. cerramos la sesión.